y evitar la recidiva, ¿no? Y dentro de estas, las técnicas de hernioplastia eran mejor porque tienen menos tensión en el tejido vecino y por lo tanto la recidiva pues es menos frecuente que en las técnicas de herniorrafia. Y ya entrando en lo que es el tema de las hernias, en técnicas más bien de herniorrafia, vamos a recordar a dos técnicas importantes como la técnica de Bassini y la técnica de McVeigh, aunque la técnica de McVeigh dicen que ha sido realizada o descrita para las hernias crurales. Y para esto vamos a intentar recrear esas técnicas con una imagen, ¿no? Entonces, si recordamos lo que habíamos visto ayer en la parte de anatomía, habíamos visto que este conducto inguinal se encuentra por encima del ligamento inguinal. Entonces, ahí vamos a tener el orificio inguinal superficial o externo y el orificio inguinal profundo o interno. Entonces, en la técnica de herniorrafia, según Bassini, este, que es el tendón conjunto o el techo del conducto inguinal, se une al ligamento inguinal. Entonces esto, si ustedes recuerdan, ese tendón conjunto tiene una inserción así como en un arco. Y en la técnica de Bassini, lo que debemos hacer es bajar esto y unir con puntos al ligamento inguinal. Y si el paciente fuera varón, vamos a ampliar un poco esto, si el paciente fuera varón, pues lo que vamos a tener es que el cordón espermático va a pasar por encima de esta unión. El cordón espermático pasaría por encima de esto, ¿ya? Y bueno, para llegar a esto, tenemos que abrir primero el conducto inguinal, así como habíamos visto ayer. Esta es la técnica de Bassini. Entonces, en la técnica de Bassini, lo que se hace es unir el tendón conjunto al ligamento inguinal y el cordón debe pasar por encima de estos planos. En cambio, en la técnica de McVeigh, si ustedes recuerdan, técnica de McVeigh, bueno, vamos a volver a hacer el ejemplo de la espina cantera superior, la sínfisis del pubis. Y bueno, habíamos visto ayer que para operar esto tenemos que abrir este conducto inguinal. Para eso hacemos una apertura de la piel, tejido celular subcutáneo, y vamos a tener que abrir este conducto inguinal, ¿no? Y habíamos dicho que para abrir tenemos que hacer un corte en este sentido de la aponeursis del oblicuo externo, oblicuo mayor, y esto lo vamos a abrir como si fuera un libro. Y después que hemos hecho eso, vamos a tener una imagen más o menos así. Vamos a encontrar por una parte abierto el conducto inguinal. Entonces aquí arriba estaría el tendón conjunto y aquí abajo estaría el ligamento inguinal. Y si nosotros veríamos, aquí estaría el orificio inguinal interno o profundo, ¿verdad? Abierto el conducto, así sería. La técnica de Bassini, repitiendo un poco lo que vimos hace un momento, este tendón conjunto lo unimos al ligamento inguinal. Y el cordón espermático en el varón pasa por encima de esa unión, no por debajo, sino por encima. En cambio, la técnica de McVeigh, si ustedes vamos a hacer esto un poco más pequeño, vamos a ponerlo aquí. La técnica de McVeigh, si ustedes recuerdan, aquí vamos a encontrarnos la sínfisis del pubis. Aquí estaría la espina ilíaca anterior superior y, bueno, la cresta ilíaca por aquí. Entonces, en la técnica de McVeigh lo que hacemos es unir este tendón conjunto al ligamento de Cooper. ¿Y dónde está el ligamento de Cooper? Eso vamos a ver ahorita cuando veamos hernias crurales. Vamos a ver que el ligamento de Cooper está aquí abajo, ¿no? Este es el orificio crural o femoral. Esto vamos a ver después. Entonces, este es el ligamento de Cooper, esto que están viendo.
Y en la técnica, este tendón conjunto, si suponemos que es una hernia indirecta, tendría que estar así dilatado el anillo. Lo que vamos a hacer es unir las fibras no al ligamento inguinal, sino al ligamento de Cooper. Y vamos a poner puntos en este ligamento. Entonces vean que con eso también se está protegiendo esta pared posterior del conducto inguinal y se está cerrando parcialmente este orificio inguinal interno o profundo. Y claro, si el paciente es varón, va a tener cordón espermático y el cordón también va a pasar por encima de esto que habíamos visto, ¿no? Esas son técnicas quizás más representativas de herniorrafia. Después vamos a ver las técnicas de hernioplastía. Y dentro de las técnicas de hernioplastía vamos a encontrarnos a la técnica de Liechtenstein, ¿no? Esta es una técnica que habitualmente se usa con mucha frecuencia. ¿Y en qué consiste la técnica de Liechtenstein? Igual que las anteriores técnicas, por vía anterior, hacemos una apertura, es decir, si esta es la espina cántaro superior y esta es la sínfisis del pubis, aquí vamos a tener un ligamento que es el ligamento inguinal y aquí arriba estaría nuestro conducto inguinal. Entonces, cuando uno hace la cirugía, igual que la anterior, tenemos que abrir en este sentido la aponeurosio del oblicuo externo, porque hasta este entonces vamos a ver solo el saco de la hernia así. Y no vamos a ver internamente. Entonces tenemos que abrir esta pared anterior del conducto inguinal y separarlo como si fuera un libro. Y ahí recién vamos a tener internamente, vamos a tener el contenido, ¿no? Entonces, volviendo un poco a esa parte, tendríamos igual la misma imagen. Abierto. Aquí estaría el tendón conjunto, que es esta parte alta, y este sería el ligamento inguinal, ¿no? Y probablemente si la hernia es indirecta, así sería el saco de la hernia, y aquí estaría el orificio inguinal indirecto o profundo. Entonces lo que tenemos que hacer, habíamos dicho, es abrir el músculo cremaster cuando la hernia es indirecta. Acuérdense que el saco está dentro de los elementos del cordón. Tenemos que abrir, cortar este músculo cremaster, es decir, la envoltura más superficial del cordón espermático, y luego tenemos que separar los elementos del cordón del saco de la hernia. Y cuando hayamos separado, se puede reintroducir el contenido del saco a la cavidad peritoneal a través de este orificio. Se puede ligar ese saco en la raíz y hacer un corte. Y los elementos del cordón pasarían posteriormente por un lado, ¿no? Entonces, después de haber hecho eso, nosotros hemos hecho eso, tendríamos una imagen más o menos así. Vamos a ver ahorita. Después que hemos reducido el contenido, entonces nos quedaría una imagen más o menos así. Aquí estaría el orificio inguinal interno profundo. El saco de la hernia estuviera aquí, reducido, ligado en la base y aseccionado. Y los elementos del cordón estarían separados de eso que habíamos visto y el cordón espermático estaría yendo en esa forma, ¿no? Pero vean ustedes que en estas hernias está dilatado este orificio inguinal interno profundo, ¿no? En un caso de una hernia inguinal indirecta, y la pared posterior, que es esta que están viendo. Entonces, ¿qué hacemos en la técnica del Liechtenstein? Utilizamos una malla. Habitualmente el tamaño de la malla es 7 centímetros por 15 centímetros. Perdón, vamos a hacerlo un poco más recto. Bueno, ya está bien así. 7 centímetros por 15 centímetros. Más o menos ese es el tamaño. Y esta malla tenemos que hacer un corte. Entonces cortamos de un extremo y abrimos un orificio en ese extremo para que pase este cordón y el cordón quede por encima de la malla. Y estas dos estructuras, estas partes que se han cortado, las vamos a doblar hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, después que hemos hecho eso, tendríamos una imagen de este extremo superior, vendría así. Y este extremo inferior iría hacia arriba. ¿Ven?
Va a ir cruzando esto. Y eso se colocaría en este espacio, es decir, la malla así formada la colocaríamos en este espacio. Vamos a intentar mover. Bueno, no se mueve. Y vamos a ver de nuevo. Entonces, esta malla vamos a colocarlo en este extremo. Aquí está el tubérculo púbico y vamos a poner un punto al tubérculo púbico. Y esto vendría así más o menos. Y esto vendría hacia abajo. Y aquí estaría abierta la malla en este sentido. Y la vamos a fijar esto al tubérculo púbico con un punto. Hacemos un surjet continuo de la malla al ligamento inguinal hasta la altura del orificio inguinal interno profundo. Y vamos a colocar puntos separados, habitualmente unos 3 o 4, de la malla al tendón conjunto. Entonces vean que en esa técnica de Liechtenstein, en esa técnica está protegiendo esta que es la pared posterior del conducto inguinal, por donde salen las hernias inguinales directas. Está cerrando este orificio inguinal interno profundo que está dilatado, y este orificio que se hace en la malla, por donde pasa solamente el cordón, es el nuevo orificio inguinal interno profundo. Y el cordón espermático, vean que está por encima. Y finalmente lo que hacemos es volver a unir la ponerosa del oblicuo externo y el oblicuo interno y hacemos un surjet continuo, ¿no? Esa es la técnica de Liechtenstein. Después hay técnicas abiertas, o perdón, técnicas laparoscópicas, y dentro de esas técnicas tenemos la técnica TAP y la técnica TEP. Ambas técnicas van a realizarse y vamos a dejar la malla en el espacio preperitoneal, volviendo un poco al ejemplo que vimos, para que ustedes entiendan el concepto de TAP y TEP. Entonces hay dos técnicas, habíamos dicho, una que se escribe TAP, que en realidad es TAPP, y otra que es la técnica TEP. Esta TAP significa transabdominal preperitoneal y esta TEP, sí, perdón, y esta TEP significa totalmente extraperitoneal. En ambas técnicas, el espacio donde se trabaja, el espacio es el espacio preperitoneal. Y para llegar a ese espacio, tenemos que tomar en cuenta algo. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que desde la piel hasta el peritoneo parietal existen diferentes capas. Una de ellas es la fascia transversalis. Después del grupo muscular está la fascia transversalis y está el peritoneo parietal, ¿verdad? Entonces, si prolongamos esto, aquí estaría la piel, aquí estaría la fascia transversalis, este sería el peritoneo parietal, y este sería el espacio preperitoneal. En este espacio es donde se debe dejar la malla. Entonces, ¿qué hacemos? En la técnica TAP, nuestros trócares, el trócar, ingresa por la piel y llega hasta la cavidad peritoneal. Igual que para cualquier cirugía laparoscópica. Y desde la cavidad peritoneal lo que se debe hacer es cortar este peritoneo parietal, seccionar el peritoneo para llegar a ese espacio peritoneal. Por eso es transabdominal, pues llega hasta la cavidad abdominal, preperitoneal, y luego se va al espacio preperitoneal. En cambio, en la técnica TEP, en esta técnica, nuestro trócar ingresa por la piel y llega solo hasta el espacio preperitoneal, es decir, solamente se abre la fascia transversalis y se llega al espacio preperitoneal sin abrir el peritoneo parietal. Por eso esta técnica se llama totalmente extraperitoneal o TEP, ¿ya? Y los trócares habitualmente que vamos a utilizar son estas para la técnica TAP. Vean ustedes, una a nivel del ombligo, por donde ingresa
la cámara y 2 en los flancos derecho e izquierdo. Y en la técnica T vamos a tener más bien un puerto a nivel del ombligo y 2 puertos equidistantes entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Vamos a ver entonces la técnica primero de Liechtenstein, ¿no? Se ha abierto la piel, el tejido celular subcutáneo. Esta es la aponeurosis del músculo oblicuo externo, la pared anterior. Este es el orificio inguinal externo o superficial y este es el saco de la hernia. Entonces se debe abrir esa aponeurosis del músculo oblicuo externo. Vean ustedes cómo se está separando la aponeurosis del tendón conjunto que está justo aquí abajo. Entonces, esta es la aponeurosis del oblicuo externo. ¿Se acuerdan que vimos que era como un libro que se abría? Eso es lo que se está pretendiendo hacer. Esta es la parte superior. Y esta es la parte inferior, donde también se está separando para identificar. Este es el cordón espermático, normalmente no es tan grueso, es porque la hernia es indirecta y el saco está dentro de los elementos del cordón. Este es el ligamento inguinal o pared inferior. Entonces se está abriendo el músculo cremaster. Vean ustedes, todo esto es el cordón espermático. Se está abriendo este músculo porque la hernia es indirecta, va por el orificio inguinal que está dilatado. Y aquí lo que se debe hacer es buscar y separar los elementos del saco y los elementos del cordón, ¿no? Dentro de esos elementos está el conducto deferente, el plexo venoso pampiniforme, los vasos testiculares, etcétera. Entonces, cuando se va a cortar el músculo, hay que ligarlo, ¿no? Porque estos habitualmente pueden sangrar. Entonces, hay que separar los elementos del saco de la hernia y de los elementos del cordón. Generalmente el músculo cremaster, por lo que está crecido o aumentado, es lo que vamos a encontrar con mucho, demasiado, ¿no? Lo que se debe hacer por eso es ligar y cortar. Entonces, esta es la pared posterior del conducto inguinal. Ven ustedes que hay un vaso, esto también se debe ligar. Esta es la pared posterior y el orificio está aquí. Ven ustedes, esto es parte de la grasa del cordón, el plexo venoso pampiniforme, y esto que están viendo es el saco de la hernia, ¿no? Que se está separando. Y el contenido está reducido, por eso es que el saco se ve colapsado o pequeño, si ustedes quieren. Ahorita se está trabajando solamente en el cordón espermático, separando los elementos del saco de la hernia. Vean, este es el saco de la hernia. Decíamos que no tiene contenido, por eso está colapsado sus paredes y bueno, hay que ir separándolas de los elementos del cordón. Hay que tener cuidado cerca a la base porque puede estar muy cerca el conducto deferente. Y aquí ya se ve parte del orificio inguinal interno profundo. Este es un lipoma que está cerca al orificio inguinal interno profundo. También los lipomas se deben ligar porque también están muy bien irrigados y pueden sangrar. Vean, este es el saco de la hernia. Este es el orificio inguinal interno profundo. Esta es la pared posterior del conducto inguinal. Vean. Y
Este es el cordón espermático, que ahora ya es de un tamaño normal. Este es el orificio inguinal interno profundo. Aquí está el tendón conjunto y aquí abajo está el ligamento inguinal, ¿no? Y esta es una malla, la malla de polipropileno, que se utiliza para cerrar o para protegernos bien estas zonas herniarias. Entonces siempre hay que intentar poner los bordes no obtusos, no agudos, porque pueden provocar dolor. Y habíamos dicho que si hay que poner un punto al tubérculo púbico con un hilo que puede ser absorbible o no absorbible, y después hay que hacer un surjet continuo de la malla al ligamento inguinal, ¿no? Vean ustedes, aquí se ve el ligamento inguinal, van a ver mejor ahorita. Este es el ligamento inguinal. Vean ustedes, es una reflexión posterior de esta aponeursis del músculo oblicuo externo. Entonces se está haciendo un surjet continuo de la malla al ligamento inguinal. Entonces esto se hace hasta la altura del orificio inguinal interno profundo. Habíamos dicho que hay que cortar la malla para que pueda pasar por encima el cordón espermático. Y también hay que poner puntos simples de la malla al tendón conjunto. Esto que están viendo es el tendón conjunto. Acuérdense que esto es la unión del oblicuo interno y músculo transverso, ¿no? Eso se llama el tendón conjunto. Esta es la parte que se ha cruzado, si vale el término, de las dos ramas, ¿no? Y luego lo único que se hace es dejar esas ramas, no es necesario fijarlas con punto en ese espacio preformado entre la aponeursis del oblicuo externo y el tendón conjunto o músculo oblicuo interno y transverso en la parte lateral. Esta es la pared posterior del conducto inguinal, este es el cordón espermático. Vean, este orificio es el nuevo orificio inguinal interno profundo que está cerrado. Este es el orificio inguinal interno. Vean, ya es de un tamaño normal, permite el paso solo del cordón espermático, y esta es la pared posterior que está protegido por la malla. Y después lo que se hace es cerrar la aponeursis del músculo oblicuo externo, eso que habíamos visto esquemáticamente en la abertura como si fuera un libro. Entonces, esta va a ser el nuevo orificio inguinal superficial, ¿no? Estaría aquí. Y lo que se hace es cerrar para devolver la parte anatómica, ¿ven? El cordón espermático está por encima de la malla. Y después se puede poner unos puntos en el tejido celular subcutáneo. Unos 3 puntos es más que suficiente. Hay que tratar de que la aguja tome la fascia sobre todo de Scarpa, ¿no? Que es la pseudofascia, habíamos dicho, un engrosamiento del tejido celular subcutáneo. Y bueno, finalmente la piel del paciente. Esta es la técnica laparoscópica. Vean ustedes, este es el orificio de la hernia, estos son los vasos epigástricos inferiores. Se coloca un trocar a nivel del ombligo y 2 trócares laterales, uno en el lado derecho de
de 10 milímetros y otro en el lado izquierdo de 5 milímetros, ¿no? 10 o 12 milímetros, así como están viendo. Esta es la proyección del spin iliac anterosuperior, es donde se empieza a abrir el peritoneo parietal. Acuérdense que en esta técnica TAP debe uno cortar el peritoneo parietal para llegar a este espacio preperitoneal. Entonces, lo que se hace es abrir el peritoneo parietal y esto que están viendo aquí adentro es el espacio preperitoneal. Entonces hay que hacer un flap para dejar la malla. Ven ustedes, aquí está el orificio de la hernia. Aquí hay que tener cuidado porque están los vasos epigástricos inferiores. Entonces, estos son los vasos epigástricos inferiores. Aquí está la sínfisis del pubis, por lo tanto, esta es una hernia directa. Estos son los vasos epigástricos inferiores. Aquí está la sínfisis del pubis y en esta parte estaría el orificio inguinal interno profundo que vamos a ver después. Entonces lo que se debe hacer es reducir el contenido. Vean ustedes esto que se ve como blanco, es la fascia transversalis que se está separando del saco de la hernia, ¿no? Esta maniobra dicen que es como remangar esto, vean cómo se separa el saco de la hernia de la fascia transversalis. Y el orificio queda por encima del saco, ¿no? Esto es para reducir el saco de la hernia. El CO2 ayuda un poco a hacer este procedimiento. Y después hay que ver este que es el ligamento de Cooper. Esto que están viendo en blanco es el ligamento de Cooper. Acuérdense que está sobre una estructura ósea. Bueno, eso es lo que se ve afuera. Aquí están los elementos del cordón espermático. Este es el orificio inguinal interno profundo. Aquí se ve parte de los vasos epigástricos inferiores. Entonces debe separar para crear el espacio suficiente para que entre la malla. Se puede hacer también una disección del flap superior. Y bueno, esta es la malla. Más o menos en el tamaño 15 por 15 viene, pero pues se puede cortar a 15 por 12 centímetros, ¿no? Vean ustedes que esta malla tiene unas líneas horizontales. Esto ayuda a que se oriente uno durante la fijación de la malla. Entonces hay que poner la malla o fijarla en el ligamento de Cooper. Y bueno, se debe extender la malla hacia la parte lateral hasta la proyección que habíamos visto del spin iliac anterosuperior. Vean cómo el orificio de la hernia está quedando cubierta por la malla. Bueno, se fija con tackers, que son suturas, son como clips, en este caso absorbibles, al ligamento de Cooper. Aquí estarían los rectos del abdomen. Entonces ahí se fija. Hacia la parte inferior es mejor no fijar. Hay gente que lo hace, pero es mejor no hacerlo porque por esta parte lateral están nervios importantes y por la parte medial están arterias importantes, ¿no? Arriba sí se puede fijar, hay que tener cuidado solamente de identificar bien los vasos epigástricos inferiores y no poner clip en esos vasos, ¿no? Porque si no puede haber un sangrado importante. Y después se hace un cierre de el peritoneo parietal. Estas mallas son de polipropileno, es un material plástico y el polipropileno no debe quedar expuesto a la cavidad, es decir, no debe estar en contacto con las asas de intestino porque producen muchas adherencias.
Entonces siempre tiene que estar separado y para eso lo que se debe hacer es cerrar el peritoneo parietal para que las asas no estén en contacto directo con la malla. Se puede poner un clip, así como están viendo, para evitar hacer nudo, ¿no? Y finalmente queda cerrado. Si hay todavía algunos sitios abiertos, se puede colocar clip o se puede poner puntos, ¿no? Para cerrar. Y finalmente lo que se hace es sacar el CO2, sacar los trócares y queda en el paciente una cicatriz en el ombligo y dos en la parte lateral. Esa es la técnica TEP que habíamos dicho. En esta técnica no se ingresa hasta la cavidad peritoneal, sino solamente al espacio preperitoneal. Vean ustedes, se abre la piel, perdón, se abre la piel como para cualquier otra cirugía laparoscópica hasta encontrar el plano aponeurótico, ¿no? Esta es la aponeurosis. Entonces aquí se coloca un trocar que es con un balón especial, se abre la aponeurosis, ahí está la fascia transversalis que se ha cortado y se introduce este trocar que tiene un balón, ¿no? Se va a insuflar y esta es la imagen que se va a ver, ¿no? Aquí se ve el saco de la hernia, así como están viendo. Este es el pubis. Este es el trocar que decíamos que tiene un balón. Y después que se ha conectado el CO2 y se ha creado un espacio, en ese espacio preperitoneal se introduce la cámara. Entonces es más o menos la misma imagen que la técnica TAP, solo que no se ve las asas de intestino porque estamos en un espacio preperitoneal. Después hay que colocar dos trócares, habitualmente se hacen en la línea media, equidistantes entre la sínfisis del pubis y el ombligo. Y después hay que separar y crear un espacio también para dejar la malla en este espacio. Ven ustedes, hay vasitos que sangran, habitualmente eso no hay que hacer nada. Estos son vasos de la corona mortis. Aquí está el ligamento de Cooper, importante reconocerlo. Aquí se ve parte del saco, de la hernia directa. Vean, ese es el saco. Y aquí vemos parte de los elementos del cordón espermático. Entonces hay que separar y siempre que se encuentre un saco de una hernia directa hay que ir a buscar también una hernia indirecta. Acuérdense que puede haber hernias mixtas o en pantalón. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Melissa, está encendido su micrófono. ¿Puede apagar, por favor? Bien, entonces, estos son, decíamos, los elementos del cordón espermático. Lo he visto aquí. Y ya después lo que hacemos es colocar una malla
Esta malla se coloca por el tócar de la cámara. Acuérdense que en esta hay solamente 3 tócares. Y se extiende la malla, así como están viendo. Hay mallas que son preformadas, tienen estas marcas verdes como están viendo. Estas se dejan en el ligamento de Cooper y luego simplemente lo que se hace es extender la malla. Y esto va a la parte inferior. En esta técnica TEP, que es totalmente extraperitoneal, a diferencia de la TAP, no se fija, justamente no se fija como en la técnica TAP, ¿no? Antes se fijaba, pero hoy en día ya no se fija, sino la malla queda en su sitio por la misma presión a nivel de la pared abdominal. Solo uno tiene que asegurarse de que la malla esté bien extendida para posteriormente sacar el CO2 y cuando se hace eso se ve que se colapsa, ¿no? Bueno, vamos a continuar y vamos a ver las hernias crurales o femorales. Y para entender eso, pues tenemos que recordar también la anatomía igual que la de la región inguinal. Y vemos que existe un ligamento inguinal, habíamos dicho que une la espina cantera superior hasta la sínfisis del pubis. Aquí arriba está la hernia inguinal, aquí estaría el orificio inguinal externo superficial, esta sería la pared posterior y aquí estaría el orificio inguinal interno profundo. Por debajo de este ligamento vamos a encontrarnos con esta región, la región crural, que está dividida por esta cintilla iliopectínea, esta que están viendo en 2 compartimentos. Un compartimento externo, que es muscular y nerviosa, por donde pasa un músculo psoas, etcétera, o el nervio femoral, y un compartimento interno que es vascular predominantemente, por donde está la arteria femoral y la arteria femoral y la vena femoral. Acuérdense que estos elementos, antes de atravesar el ligamento inguinal, se llaman arteria ilíaca externa y vena ilíaca externa. Y cuando atraviesan, cambian de nombre arteria y vena femoral. Y por dentro de esto vamos a encontrar este que es el anillo crural o femoral, perdón. El anillo crural o femoral que está limitado entonces arriba por el ligamento inguinal, así como están viendo. Aquí abajo estaría por el ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar. Este sería el ligamento de Cooper y en la parte lateral estaría formado por simplemente la vena femoral, o así estaría conformado el, el orificio crural o femoral. Este orificio está habitualmente ocluido por un ganglio, el ganglio de Cloquet se llama. Este es un ganglio que a veces con el tiempo, con los años, se reabsorbe y al reabsorberse entonces va a crear un espacio por donde van a salir las hernias crurales o femorales. Este tipo de hernias, a diferencia de las demás hernias, su anillo no es distensible, no se distiende como el resto, ¿no? Si ustedes ven, por encima está el ligamento inguinal, que es semirrígido, por lo tanto no hay una dilatación importante. En la parte media está este ligamento de Gimbernat o lacunar, que está sobre la sínfisis del pubis, por lo tanto tampoco hay una distensión de este. Por debajo está el ligamento de Cooper, que está sobre una estructura ósea del hueso ilíaco, por lo tanto tampoco se va a distender, no se va a dilatar. Y lateralmente la única zona blanda, pudiéramos decir, en este anillo es la vena femoral. Esta conformación hace que las hernias crurales o femorales tengan anillos pequeños, que máximo lleguen hasta 2 centímetros de diámetro y no se dilaten más. Esto es muy peligroso porque acuérdense que mientras más pequeña sea la hernia, más es el riesgo de estrangulación que pueda tener. Mientras más grande es la hernia, el riesgo de estrangulación es menos también, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la mayor parte de las veces hernias que van a protruir y que no se reducen, que están encarceradas porque el orificio es muy pequeño. Y son peligrosas, decíamos, porque muy frecuentemente o muy rápidamente pueden estrangularse. En relación a la clínica, es muy parecida a la hernia inguinal. El paciente siente dolor en la región crural cuando hace algún esfuerzo físico y en algunas veces va a haber protrusión de elementos de la cavidad con sensación de abultamientos, de masas o tumores en esta región. La mayor parte de las veces no son reducibles y permanecen todo el tiempo en la parte externa, ¿no? El contenido puede ser el epiplón mayor, la grasa peritoneal, etcétera. Y
nosotros en el diagnóstico como una ecografía o una tomografía inclusive. Y posterior a ello, pues el tratamiento va a ser quirúrgico y dentro de estas la técnica laparoscópica sigue siendo útil para ese tipo de hernias. Y la técnica laparoscópica se utiliza en la técnica TAP y la técnica TEP, que son básicamente la misma que habíamos visto anteriormente. Si nosotros vemos en una imagen esquemática para que se entienda un poco esa técnica TAP o TEP, vamos a recrear aquí este conducto inguinal, que ya lo conocemos, la espínula superior. Aquí está la sínfisis del pubis, si ustedes recuerdan. Aquí hay un ligamento que se llama ligamento inguinal. Por encima de esto está el orificio inguinal externo superficial, el conducto inguinal y el orificio inguinal interno profundo. Y en esta parte habíamos visto ahorita que aquí hay un ligamento que se llama el ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar, y por debajo de esto está el ligamento de Cooper, y también habíamos visto que lateralmente vamos a encontrar una vena, que es la vena femoral, y al lado de la vena estará la arteria femoral. Además, si ustedes recuerdan, aquí también habíamos visto que esta es la línea media, la línea media, y que aquí hay dos grupos musculares que son los rectos del abdomen. Un músculo recto y otro músculo recto, ¿verdad? Y bueno, si queremos hacerlo todavía más esquemático, de aquí salían los vasos epigástricos inferiores hacia el ombligo para unirse con los epigástricos superiores, ¿no? Y el ombligo estaría más o menos aquí, si ustedes quieren, ¿no? Entonces aquí está el triángulo de Hesselbach, todo eso que habíamos visto. Decíamos que este orificio crural o femoral está ocluido por un ganglio, el ganglio de Cloquet. Este ganglio en algunas personas se reabsorbe y desaparece, y entonces ahí protruyen las hernias crurales. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una cirugía o cuando hacemos una cirugía laparoscópica, utilizamos mallas grandes, habitualmente de unos 15 por 12 centímetros, ¿no? Unas mallas grandes. Estas mallas, lo que hacemos es, no vamos a cortar en ningún lado, sino que vamos a colocar en este sitio. Si ustedes recuerdan, así más o menos quedaba la conformación de la malla. Entonces la malla la fijamos al ligamento de Cooper. Este es el ligamento de Cooper, acuérdense. Y también podemos fijarla hacia el músculo recto anterior del abdomen y lateralmente al arco aponeurótico del transverso. Entonces vean que con la misma técnica laparoscópica estamos protegiendo las hernias directas inguinales, indirectas inguinales y la hernia crural también con la misma técnica. No tiene ninguna otra variante. No. Entonces, si continuamos con el tema, vamos a ver precisamente eso, ¿no? Esta es una cirugía laparoscópica de una hernia crural o femoral. Entonces, igual abrimos un orificio en la proyección de la espínula superior a nivel del peritoneo parietal, y se hace exactamente igual para separar este espacio. Este es el espacio preperitoneal, esta es la grasa preperitoneal que habíamos visto antes. Este es el peritoneo parietal que va quedando abajo. Entonces debe crear un espacio para colocar la malla en este espacio. Entonces es importante identificar el ligamento de Cooper. Vean ustedes que por debajo del ligamento inguinal está este orificio crural o femoral, ¿no? Generalmente el anillo es muy pequeño, no es un anillo muy grande y puede tener contenido, como en este caso, vean, epiplón mayor, pero también puede ser asas de intestino. Generalmente son hernias que no se reducen fácilmente, uno tiene que apoyarse desde la parte externa, empujar el contenido hacia la cavidad. Se puede ampliar el anillo de la hernia hacia el ligamento de Gimbernat para intentar reducir el contenido con más facilidad.
¿no? En este caso se ha abierto el peritoneo parietal para permitir reducir el contenido. Vean, queda un orificio en el peritoneo parietal. Pero ahí no es el problema es en este orificio crural o femoral. Entonces, desde afuera, alguien va empujando, mientras el cirujano va intentando reducir el contenido sin traccionar mucho esto porque se puede desgarrar. Entonces, una vez que se ha reducido el contenido, se debe liberar un poco el espacio para colocar la malla. En este caso es una paciente de sexo femenino, por eso tiene el ligamento redondo, la cual se va a seccionar. Entonces tiene que estar bien separado y tiene que identificarse muy bien este anillo. Entonces igual se coloca una malla de 15 por 10 o 15 por 2, una malla grande que se extiende en ese espacio. Y se fija la malla al ligamento de Cooper. Esta es en la parte superior, el arco aponerótico del transverso. La parte superior se pueden colocar más clips, no hay ningún problema para que la malla no se mueva o se quede fija. Solo hay que tener cuidado en los vasos epigástricos inferiores. Y finalmente pues se hace el cierre del peritoneo parietal como ya habíamos visto antes. Bueno, vamos a ingresar ya en esta última parte de la clase a lo que son las hernias ventrales. Estas hernias ventrales salen por la línea media, por la cara anterior del abdomen. Estas hernias pueden ser hernias umbilicales cuando salen por el ombligo, hernias epigástricas, las que salen entre el ombligo y el apéndice sigmoides, y hay algunas otras hernias como la hernia de Spiegel también, o las hernias incisionales. Vean ustedes que estas hernias, en relación a las hernias incisionales precisamente, van a presentarse entre el 15 a 20% de todas las hernias de la pared abdominal. Las hernias umbilicales y epigástricas representan hasta el 10% de todas las hernias, y las hernias incisionales son 2 veces más frecuentes en mujeres que en varones, ¿no? Y dado que se practican casi 4 millones de laparotomías en Estados Unidos y que las hernias incisionales tienen una incidencia de 2 al 30% cada año, se reparan casi 150,000 hernias ventrales anualmente. Entonces vean ustedes que la incidencia sigue siendo alta en relación a las hernias, ¿no? Si nosotros multiplicamos por tipo de pacientes o por la población, pues llega a ser realmente unas cirugías importantes. Entonces, esto es para recordar lo que habíamos visto en la primera clase en relación a la anatomía, que los músculos rectos del abdomen no tienen aponeursis propia. La aponeursis está dada por músculos vecinos, como es el oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso. Vean ustedes que del ombligo hacia arriba, o del arco semilunar hacia arriba, la aponeursis del oblicuo externo pasa por delante de los músculos rectos y se une en la línea media para formar la línea alba. En cambio, del oblicuo menor llega hasta el borde externo de este músculo, se divide en 2 hojas, anterior y posterior, rodea al músculo y luego se une también para formar la línea alba con el lado contralateral. Y la aponeursis del transverso pasa netamente por detrás de estos músculos rectos.
En cambio, del ombligo hacia abajo, del arco semilunar de Douglas abajo, vean que las tres aponeurosis pasan por delante y en la región posterior solo está la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo parietal. Esto hace que haya menos resistencia y del ombligo hacia abajo, ¿no? Hay menos protección, por lo tanto hay más riesgo de tener hernias incisionales infraumbilicales. Entonces, estas hernias se clasifican en hernias umbilicales, epigástricas e incisionales. Esas son las hernias ventrales. La hernia umbilical existen dos tipos, la hernia umbilical de lactante y la hernia umbilical adquirida. Esta hernia umbilical es muy frecuente en las mujeres con una proporción 2:1 en relación a los varones y habitualmente ocurre cuando se ha cerrado ese orificio umbilical y se ha vuelto a abrir. La mayor parte de las veces se produce en múltiples partos. Cada vez que se distiende el abdomen por el útero grávido, hay una distensión y eso hace que se abra esa cicatriz umbilical. Y a partir de aquí, cada vez que el paciente tenga o haga un esfuerzo físico, va a ir aumentando esta parte. Es importante que en esta región o en esta patología, cuando estemos viendo, además de pedir laboratorios o ecografía para la región umbilical, pidamos una ecografía de abdomen, ¿no? Y cuando se va a reparar estas hernias umbilicales, habitualmente se va a dejar una malla. Dejamos una malla en esta región umbilical y si es que el paciente tiene un cálculo en la vesícula o cálculos, no va a poder operarse después, o sí se puede, pero es más dificultoso porque la malla crea adherencias a nivel umbilical y cualquier otra cirugía posterior va a ser más complicada. Entonces, para evitar eso, si vemos que hay una hernia umbilical, le hacemos una ecografía de abdomen y si vemos que tiene cálculos la vesícula, retiramos en el mismo acto quirúrgico la vesícula y hacemos la reparación de la hernia. Bueno, yo creo que estamos en tiempo. Nos queda solamente una clase más. El lunes vamos a continuar con el temario. Yo les pido por favor que seamos puntuales. Vamos a empezar muy puntualmente porque va a ser la última clase. Nos queda todavía ver hernias ventrales y hernias inusuales o poco frecuentes. Yo ya hablé con el doctor Ramírez, él muy amablemente nos ha permitido estas dos últimas clases, entonces no creo que haya problema en ese sentido. Entonces que pasen un buen fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.